Cuando Pedro dijo quién era el Mesías, nuestro Jesús de Nazaret, él se refería a la identidad del Señor. Sí, Pedro estaba revelando ante los que estaban ahí que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Su identidad la estaba revelando. Entonces, vamos a ver ahora en nuestro recorrido del Evangelio de Mateo, terminando ya el capítulo 16, gloria damos a Dios por eso. Vamos a ver que Jesús anuncia su muerte, pero también vamos a darnos cuenta que nos va a enfocar el estudio, el recorrido de hoy en la obra del Mesías. Pedro anunció su identidad, ahora vamos a ver la obra del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, con hermana Aura, les damos la cordial bienvenida. Quédense conmigo acá en este recorrido, terminando yo ya el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Vamos a darnos cuenta, abramos el corazón para escuchar la voz de Dios en esta hora. Y yo les aseguro que si ustedes se enfocan en este recorrido, en este estudio, si ustedes tienen la delicadeza, la diligencia de tomar su Biblia y estudiar conmigo este capítulo 16 en los últimos versículos, el Señor les va a hablar al corazón, les va a hacer saber cuál es la voluntad de Él para sus vidas. Que lo conozcan a Él, que enlacen una relación muy íntima con Él. Ese es el anhelo del Señor. Amén. Bueno, vamos entonces. Entonces estamos acá, capítulo 16, Mateo, versículo 21. Vamos a leer el versículo 21, ¿qué nos dice el Señor? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense qué interesante. Entonces, nosotros estamos viendo que desde ese preciso momento que se dio la confesión que hizo Pedro, él dijo, me es necesario ir a Jerusalén. Fíjense, vimos un cambio acá, vimos un cambio que se está dando porque el Señor Jesucristo fijó su atención hacia Jerusalén. Y la razón por la cual Él va a subir a Jerusalén es porque habrá una fiesta. Fíjense, algo muy importante que tenemos que darnos cuenta en el estudio de los evangelios es que el Señor celebraba las fiestas establecidas por Dios en Levítico 23. ¿Cuál fiesta se iba a celebrar? Pues nada más y nada menos que se iba a celebrar la Pascua. La Pascua. Recordemos que el Señor es nuestro Cordero Pascual. En ese día Él fue crucificado, ¿verdad? Él entregó voluntariamente su vida por amor a ti y por amor a mí. Como dice Pablo, Él es nuestro Cordero Pascual. Entonces nosotros debemos aprender que la Pascua es la fiesta. Es una fiesta, la fiesta de la redención. Porque en ese día nosotros fuimos redimidos por esa sangre que Él derramó en aquella cruz, aquel día. Cuando hablamos sobre la Pascua, no debemos olvidar de que existe una palabra importante en su concepto. Y esa palabra es nada más y nada menos que muerte. Muerte. Entonces, en la Pascua hay muerte. ¿Dónde nosotros nos damos cuenta que hay muerte en la Pascua? Bueno, si nosotros regresamos 3500 años atrás en la historia y nos ubicamos en Egipto, en aquella época donde el pueblo de Dios pasó un poquito más de 400 años de esclavos ahí en esa nación egipcia, ahí se celebró la primera Pascua, el día que el Señor los redimió. Hubo muerte, ¿sí? Hubo muerte ese día. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos allí, ¿verdad? En la Pascua de hace 3500 años alguien tenía que morir. Hay dos opciones.
Sí, puede morir el Cordero Pascual, ¿sí? Con lo que el resultado sería maravilloso, porque esa muerte traía la redención. Recuérdese la ordenanza. Matan el cordero, la sangre la van a poner en los dinteles de las puertas de sus casas, y cuando pase el ángel de la muerte, no entrará porque verá la sangre, verá la señal que allí hay un judío, que ahí hay un hebreo, que ahí hay un hijo de Dios. En aquella época, ahora nosotros también tenemos esa sangre puesta en nuestros corazones, también en nuestra puerta, si la queremos ver así, ¿verdad? Y cuando pasa el ángel de la muerte, y esto quiere decir la muerte eterna, porque el Señor dice que la muerte no prevaleció contra él. Él venció a la muerte, y a nosotros nos ha dado esa promesa como iglesia suya. No prevalecerá la muerte con nosotros, en nosotros, mejor dicho. Entonces puede morir el Cordero Pascual, o también, ¿verdad? Si alguien no guardaba la Pascua, entonces sufriría la muerte del primogénito varón de la familia. Hablando 3.500 años atrás. ¿Qué les parece esto? Qué importante lo que el Señor nos revela. Entonces, yo prefiero, ¿verdad?, que ustedes sientan ese deseo, si todavía no han sido redimidos por la sangre de ese Cordero Pascual en la cruz del Calvario. Decídanse antes de que haya muerte en su casa. Sí, muerte eterna. ¿Por qué? Porque saben una cosa, rechazar este evangelio que se les está predicando acá es pecado de muerte, y muerte eterna. Entonces, cuando él dice me es necesario, nos damos cuenta que esto significa que es importante. ¿Por qué? Porque él tenía que hacer cumplir la voluntad de Dios. A lo que él vino era una necesidad absoluta. Era necesario que él fuera para allá, para Jerusalén. Entonces, nos damos cuenta que él estaba en Galilea y partió de allí para Jerusalén. Le era necesario. Ya sabía que su tiempo estaba a punto de terminar su obra acá en la tierra. Muy corto el tiempo de su ministerio, ¿verdad? Pero nos dejó grandes cosas para que nosotros las aprendiésemos y las pusiéramos en práctica para nuestra vida y en nuestra vida, para ver su gloria. Entonces, nos damos cuenta acá que él va a sufrir mucho. Es muy importante, es muy enfática esa palabra mucho, porque dice me es necesario, o sea, me es urgente, es necesario que yo vaya porque allá voy a padecer mucho. Eso mucho es enfático, es importante, porque él va a sufrir mucho. Y sí, según nos cuenta la historia en los evangelios, sí sufrió mucho nuestro Señor por nosotros. Porque él vino a hacerse culpable cuando él era inocente. Los culpables, los que teníamos que morir, éramos nosotros. Pero él se compadeció. Así es tan grande el amor de Dios que dio a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que viniera aquí. Lo entregó allí en la cruz. Se entregó, divino. Entonces, como él sufrió mucho, vemos que ahí hay gran significado en ese sufrimiento. Entonces, cuando él dice sufriré mucho, ¿verdad?, por los ancianos y el sumo sacerdote y los escribas, esta gente pertenecía al liderazgo religioso judío. No eran todos los judíos. Muchos culpan a los judíos de haber matado al Señor Jesucristo. Es que no fueron todos los judíos, fueron los líderes de ese tiempo. Aprendamos eso, fueron los líderes. No estamos hablando de todos los judíos, sino del liderazgo, unos pocos. Entonces, este liderazgo se oponía con mucha fuerza contra el Señor. Se oponía a todas sus enseñanzas. Le tenían envidia por todo lo que él hacía. Amén. Entonces, esto a nosotros nos da a entender que él será rechazado. Y vimos cómo lo rechazaban hasta sus propios hermanos, los de su propia casa. Recordemos que María tuvo más hijos después de Jesús. Jesús nació, fue un nacimiento virginal, pero ya después José conoció a María o Miriam, ¿verdad?, como es su nombre.
tuvieron más hijos y tuvieron hijas. Y de ahí mismo dice la palabra de Dios que ni sus hermanos creían en él. Lo rechazaban. Entonces tú, si eres creyente de Cristo Jesús y no te aceptan, te rechazan, tú no te preocupes. Se lo hicieron al Señor Jesucristo, no nos lo van a hacer a nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces Él dice, ¿verdad? Será muerto. Será muerto. Entonces, esto es llevado a morir, en donde nosotros debemos entender que Él entregó su vida. Él entregó su vida, nadie se la quitó. Nadie le arrebató la vida al Señor Jesús. Él fue voluntariamente. Recuérdense, Él dijo, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho en manos de los sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, o sea, de los líderes religiosos de los judíos. Entonces, dice, pero al tercer día, la resurrección. En la Biblia nos damos cuenta que los números son muy importantes y el 3 también acá es mencionado. Y sabemos nosotros que el 3 nos quiere revelar algo. Si nosotros nos ubicamos en Génesis 22:4, dice que todo esto sucedió en el tercer día. ¿Refiriéndose a qué? A la atadura de Isaac. Sí, Akidak Yiskak. Así, atadura de Isaac. Entonces nosotros aprendemos ahí, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo y su obra está allí enmarcada en Génesis 22:4. ¿Por qué? Porque a Él también le ocurrirá la muerte, la provisión de Dios, el sacrificio que tenía como finalidad la vida. ¿Por qué? Porque lo que pasó allí, la atadura de Isaac, es un pasaje de gran importancia que arroja luz sobre la persona, la obra del Mesías. Todo es revelación. Entonces, nosotros también encontramos algo en Oseas, en el libro de Oseas, mencionado acá, ¿verdad? Oseas, Hoshea, que significa salvación. Amén. Encontramos que al tercer día, en Oseas 6:2, dice, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El número 3, revelación. Entonces esto nos habla de avivamiento, es una expresión de reino al tercer día. Y por lo tanto, la muerte del Mesías tenía un propósito. Recordemos que el Señor Jesucristo, aleluya, resucitó en el primer día de la semana, pero era el tercer día de haber sido metido en la tumba. Fíjense. Hay muchas cosas ahí que van, ¿verdad?, en línea, que llevan mucha secuencia. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios el entendimiento a todo ello. Son estudios muy profundos. Entonces, en el versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro, siempre Pedro que sale con algo. Pedro, acaban de decirle, ¿verdad? Bienaventurado. Veamos ahora lo que pasa. Pedro comienza a reprender al Mesías. ¿Cómo es posible que un alumno va a reprender a su maestro? Y mucho menos al Señor Jesucristo, que lo sabe todo. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que Pedro estaba dirigido por sus emociones. No estaba dirigido por la vida espiritual, por la verdad espiritual. Bueno, en la carne vamos a tener siempre nuestras emociones, nuestros momentitos, pero no le demos lugar a esas emociones, ¿eh? Por eso algunas veces los cristianos somos tildados de que somos muy fríos, que pareciera que no nos da a sentir compasión por algo, inmediatamente alguna emoción. Es que nosotros no tenemos que dejarnos llevar por las emociones, sino por la verdad de Dios. Eso es lo que nos marca a nosotros los cristianos. Aleluya. Entonces, cuando él le dice en ninguna manera, entonces en griego le está diciendo no, o sea, le está diciendo nunca, o sea, jamás te acontezca esto. Le está diciendo Pedro al Señor. Pero imagínense, si al Señor Jesucristo jamás le acontece eso, jamás tampoco nosotros hubiésemos sido salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vemos que Pedro le está diciendo que jamás te suceda esto. Por favor, no. Entonces, nos damos cuenta que el Señor va a morir en esa cruz.
Se va a entregar. Amén. Entonces, estamos viendo que Pedro se está oponiendo a la cruz. A la cruz. Hoy en día nosotros nos damos cuenta que casi no se enseña nada acerca de la cruz. Ustedes pueden verlo ahí en sus congregaciones, sus líderes, si están hablando de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz nos dice cuán pecadores somos. ¿Sí? Que la única manera para poder nosotros ser salvos, para nosotros poder experimentar el amor de Dios, es nada más y nada menos a través de la cruz. Sí. Debemos nosotros exaltar la cruz, hablar de la cruz, estimarla, compartirla, hablar de ello. ¿Qué es lo que pasó allí? No estoy diciendo que vayan a comprar una cruz y la cuelguen ahí. No. Hablemos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa para nosotros esto, verdad? Entonces, el verso 23 nos dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ay. A Pedro lo acababan de halagar diciéndole, bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Ahora le están diciendo, quítate de mí. Le llamó Satanás. Satanás, porque él es el adversario. Y desde siempre se ha levantado en contra de los propósitos de Dios. Entonces, las emociones nos dejan caer en la tentación satánica y cometemos errores. Por eso es que tenemos que estar pidiéndole a Dios siempre que nos fortalezca, que nos dé discernimiento, que nos ayude a vencer toda tentación. Entonces, cuando nosotros nos levantamos en oposición a la verdad bíblica, estamos mostrando una imagen satánica en vez de reflejar el liderazgo del Espíritu Santo. ¿Qué les parece esto? ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. Estemos siempre con el Señor acá de acuerdo, por medio de su palabra. Porque de lo contrario, si nos oponemos a ella, nosotros estamos demostrando una oposición a la verdad de Dios. La piedra de tropiezo, o sea, es una ofensa para el Señor esto, ¿verdad? Pedro tenía el problema de pensar como hombre. Lógicamente era un ser humano, pensaba como hombre, pero tenemos que ubicarnos. Si nosotros queremos agradar a Dios, no podemos operar como lo hace un hombre natural. Es lo que les estaba diciendo hace ratito. No podemos operar así. Tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros en nosotros mismos. Ahora es Cristo quien vive en nosotros. Por lo tanto, tenemos que ver como Él ve, pensar como Él piensa. Aleluya. Nos damos cuenta que tenemos un nuevo hombre dentro de nosotros. Hemos sido regenerados, ¿verdad? La nueva creación, la nueva criatura, como dice Pablo allí, ¿verdad? En Efesios, en el capítulo 4. Nos damos cuenta de eso. Entonces nosotros necesitamos la mente de Cristo. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mucha revelación aquí ahora. Aquí está el corazón de nuestra fe. ¿Sí? Negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, nos damos cuenta que ya sea judaísmo mesiánico o cristianismo es lo mismo. Es lo mismo, porque en el corazón de nuestra fe está el negarse a sí mismo. Sí, neguémonos a nosotros mismos. No se trata de tener una prosperidad terrenal, o sea, una prosperidad aquí en la tierra. Muchos luchan por tener bienes, por tener riquezas. Se desviven por eso, diciéndolo así, ¿verdad? Naturalmente o sencillamente hablando. Pero si lo hacemos así, nosotros no estamos persiguiendo el reino de Dios. Tenemos que enfocarnos en las cosas de arriba. Tenemos que negarnos a nosotros mismos a las cosas terrenales. Pregúntate si lo estás haciendo así. Porque Él le dice, tome su cruz y sígame. Esto nos dice que como creyentes tenemos una cruz que cargar. Sí, muchos dicen, ay, qué pesada cruz es la mía. Todos tenemos la cruz, llevándola en nuestro caminar. Las de algunos es más pesada, las de otros liviana, las de otros pues, ¿verdad? Pero recordemos que el yugo nuestro, que es pesadísimo, si se lo entregamos al Señor se hace más liviano. ¿Por qué? Porque nosotros intercambiamos nuestro yugo, nuestros problemas, ¿verdad? Que eso es lo de la cruz, ¿verdad? Toda lo que nosotros cargamos, ¿verdad? Y se hace más liviana la carga del Señor. Sí.
Él nos da su yugo, que es más liviano, que es ligero, y nosotros le damos a Él también nuestras cargas, nuestro yugo pesado que cargamos. Entonces, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo acá, ¿verdad? A nosotros, a los verdaderos discípulos, que aquellos que le amamos a Él y queremos seguirle, quiere decir que nosotros vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Esas cosas egoístas, esas cosas carnales, lo que muchas personas creen que es su destino. Usualmente cuando alguien habla sobre su destino, ¿verdad? Realmente es una propaganda. Recordemos que habla mucho de eso. Habla, bendito Dios, una propaganda satánica. Cuando quieres saber de tu destino y consultas cosas en donde quieres saber cuál será tu destino, todo eso es satánico y ustedes ya saben a lo que yo me refiero. Entonces debemos nosotros crucificar todas esas cosas, clavarlas en la cruz, aceptar una nueva vida y el plan de Dios para nuestra vida y caminar, echarle para adelante. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, ¿qué nos dice la cruz? Bueno, la cruz nos dice que vamos a sufrir y quizás hasta morir por nuestra fe. Eso nos dice la cruz. Es lo que el Señor nos está diciendo a través de ello. Bueno, 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Qué lindo. Su vida, su alma, ¿verdad? La esencia de uno. Entonces nosotros hemos sido llamados a entregar nuestras vidas. Fuimos llamados para sufrir. Y la clave está en ¿dónde? En esta frase que él dijo. Por causa de mí. O sea, si tú eres cristiano, creyente, discípulo verdadero del Señor Jesucristo, vas a sufrir por causa de Él, de tu fe. Todos sufrimos. Todos sufrimos de alguna u otra manera, pero sufrimos. Algo que verdaderamente claro que nos desprecian, nos desechan, nos rechazan. Pero, ¿por qué? Por causa de la fe que tenemos en Él. Nuestros propios familiares. Entonces, al estar nosotros dispuestos a morir por nuestra fe, ¿qué pasa? Encontramos vida. Y no una vida simple, sino una vida de reino. ¿Y qué reino? El reino eterno, o sea, una vida eterna. ¿Qué les parece? Bendito Dios. Entonces vamos al versículo 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La gente perseguirá las cosas de este mundo y al hacer esto estarán perdiendo las cosas del reino. ¿Cuáles cosas? Las recompensas divinas que hay en el reino para nosotros. Así que concentrémonos en nuestra fe y dejemos que el mundo ruede con sus modas, con todas sus cosas que salen. En cada momento hay cambios en el mundo y la gente corriendo detrás de todas las corrientes del mundo. Estamos perdiendo. Bendito Dios. Entonces, ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? Pregunta muy importante. Con tal de seguir viviendo, la gente es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Sí? Hoy en día, de verdad, que la gente es capaz de hacer cualquier cosa por vivir, por salvar su vida. Entonces, lo que dará un hombre a cambio, o lo que daría un hombre a cambio es nada más y nada menos que la vida, el cuerpo, la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Oigan esto. Muy importante, y se lo voy a repetir para que lo tomen en cuenta. Lo que un hombre daría a cambio de su vida es el cuerpo y la sangre del Mesías. Y van a decir, ¿pero por qué? Porque eso soy yo, no es él. Ahí está el asunto, porque eso es lo que fue dado como pago de nuestra vida, porque nosotros valemos esa sangre preciosa. Sí, entonces, ¿qué vamos a dar? La vida, la sangre de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Es lo que vamos a dar a cambio. Fíjense, vamos a tener en poco lo que el Señor hizo por nosotros. Eso es lo que daría a cambio el hombre. Entonces, Dios dio a su Hijo como pago por nosotros. Aleluya. Primero porque nos ama y luego porque ¿verdad? Porque para que su reino pudiera establecerse y que nosotros pudiéramos ser parte de ese reino. Eso es lo que ese es el propósito de Dios. Sí. Es que el Señor te está llamando a ti a través de estos medios porque Él quiere llevarte consigo
a su reino, un reino eterno, donde tengas una vida mejor, 1,000,000,000 veces mejor que esta vida que estamos viviendo en esta tierra. Mira a tu alrededor, mira el mundo, mira las noticias, todo lo que está aconteciendo. ¿Te gustaría a ti estar metido allá en el Medio Oriente ahorita? En esos lugares, en esas naciones donde ya viste que no hay nada ahora, bombardeos. Estás viendo que la gente, los niños se están muriendo de hambre, de frío, por causa de esas guerras. Y ahorita que vino el invierno, eso es horroroso. En casitas de nylon o de tela, qué sé yo, levantadas con varitas y las pozas de agua por las tormentas, por las inundaciones. Y niños muriéndose allí porque ya no aguantan el frío. Entonces, ¿te gustaría a ti vivir ahí siempre en una tierra así? No, yo pienso que no. Seamos inteligentes y sabios y escojamos lo mejor para nosotros. Lógicamente en esta carne sí vamos a padecer, como decimos, la cruz significa sufrimiento, simboliza sufrimiento. Vamos a sufrir en esta carne, pero recuérdense que esta carne no va a heredar el reino de Dios. Aleluya. No. ¿Por qué? Porque nosotros seremos transformados, es la promesa. ¿Sí? Seremos transformados, ¿para qué? Para que entremos con un cuerpo incorruptible a vivir por la eternidad con el Señor. Este cuerpo es corrupto, por eso no lo va a heredar el reino. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Nosotros no podemos dar nada. Se trata de lo que Dios dio a favor nuestro. Es a su Hijo quien dio por ti y por mí. 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gloria sea al Señor. ¿Qué les parece? Vendrá. Está por venir. Vendrá en el futuro. ¿Sí? Está en futuro. Vendrá. El Señor va a volver. Esperémoslo. Entonces, nos damos cuenta nosotros que habla de sus obras. Muchas Biblias lo colocan en plural. En plural. Oigamos esto. Pero en realidad está en singular. Porque lo que significa la palabra obra, ¿verdad? Estamos hablando de salvación aquí. De salvación. Entonces, de acuerdo con lo que es una obra, es si aceptamos o no el evangelio. Por eso es que está en singular. La obra que hizo el Señor Jesús es una sola, no son muchas. Si hablamos de esa entrega, esa fue la obra que Él hizo. Aleluya. Su obra fue que murió ahí en la cruz, ¿verdad? Por todos nosotros. Aleluya. Y Él se levantó de entre los muertos, significando la victoria al tercer día. El día de la victoria. Gloria a Dios. ¿A poco no te gustaría a ti también tener esta certeza, esta confianza, esta fe en esta palabra hermosa de que un día vas a morir en este cuerpo, pero el Señor te va a resucitar? Te dará la victoria, porque la muerte no va a prevalecer en tu vida si tú le crees a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Yo sé que el Señor está hablando contigo. Terminemos acá. Y dice, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Gloria a Dios. Fíjense, este versículo es muy importante, pero para que nosotros podamos entender lo que este versículo dice, lo vamos a continuar en nuestro próximo capítulo, porque tiene seguimiento en el capítulo 17. Fíjense, dice para que vean, o sea, para que perciban. Algunos, ¿de qué está hablando? ¿Está diciendo acaso de que algunos de los que estaban ahí lo verían en su venida para el reino? ¿Será que eso es lo que está diciendo? Bueno, eso nosotros lo vamos a responder en nuestro próximo estudio cuando entremos en el capítulo 17 de Mateo. Veremos lo que significa algunos y no todos los discípulos. Solo algunos, o sea, pocos van a presenciar la transfiguración, ¿verdad? Que es como lucirá el Mesías cuando aparezca en el reino de Dios. ¿Qué te parece? Esa transfiguración tiene mucho significado y la vamos a ver en el próximo estudio. ¿Qué te parece? Por eso te invito a que si estás escuchando este video, te sientes en un escritorio, en una mesa, con cuaderno, con tu Biblia, con lápiz y empieces a anotar todo para que el Señor también te revele a ti como lo hace conmigo. Amén.
Bueno, hasta aquí me ayudó el Señor con esta enseñanza, capítulo 16, cerradito, terminado, pero continúa con la transfiguración en el capítulo 17. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Ya saben, acá se les ama en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo con hermana Aura. El Señor nos ha dado este ministerio y queremos que esto llegue a tus manos también, para que tú tengas vida y vida en abundancia, para que tú te des cuenta que en la cruz hay vida. Acepta esa obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario y no te vas a arrepentir. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Compártanlo, sí, es de bendición para sus vidas. Hasta la próxima. Paz de Cristo.